Bueno, entonces nos pusimos tímidos. ¿Por qué no quieres hablar? No, pero tiene que ser una conversación de qué vamos a hablar. Estábamos hablando ahorita de qué, ¿por qué hablamos lo de lo... ¿Por qué estábamos hablando de lo de la madera? Estábamos hablando lo de la madera Ah, porque... ya, ¿Por la qué? obra limpia. Ah, por el chamo por el proyecto del chamo. Ah, O sea, que al final realmente el tema de que sea eh, cemento pulido y toda esa verga no necesariamente quiere decir que sea más barato. claro, porque el tema de diseñar el... Ah, que el proyecto de él se ha hecho más complejo. Claro, se ha hecho peludo porque tiene que estar barato Claro, y es bastante espacio, pues no es pequeño ese terreno. no, es gigante, claro. No, y que a Es veces un buen cuando tú... terreno en ese ambiente. Y que a veces cuando uno diseña, por ejemplo, o sea, a veces cuando tú ves el diseño grande, o sea, ves que tienes bastante espacio, te seduce la idea de dejar luces grandes. Sí, ¿no? O sea, es como, no sé si a la gente generalmente le pasa, pero a mí me pasa que cuando el espacio es amplio, me seduce la idea de que la estructura vaya con el espacio, ¿sabes? De repente de hacer columnas más grandes, luces más amplias, espacios más altos. Entonces, si haces la estructura más grande, más pesada, con luces más grandes, obviamente también es más caro, pues. Claro, todo es más caro. Entonces tienes que tratar como de diseñar manteniéndote en esa retícula No, tradicional, ¿sabes? tienes que aguantar. El problema es que, y yo he visto esto con casi que todos los arquitectos con los que hemos trabajado es, bueno, no, o sea, es que se van para un lado o para el otro. Hay unos que los bichos son más pichirres y hay otros que de verdad, o sea, en el primer momento en el que sienten que se pueden desquiciar, se desquician. O sea, de que de verdad dicen, no, o sea, yo es una verga aquí una millonaria. O No, sea, esta gente tiene plata y yo me voy a volver loco aquí. no, yo creo que eso va mucho más con el análisis previo del cliente. O sea, cuando tú Pero, realmente entiendes a quién le estás haciendo el trabajo, ¿sabes? claro, pero, o sea, piensa en la gente, en la gente que trabaja con nosotros, en los arquitectos que trabajan con nosotros. Y yo, o sea, es evidente, no quiero decir nombre para no exponer a nadie, pero, o sea, hay unos que así tú lo expliques, que, mira, estamos en este segmento socioeconómico, pero esa mierda. En lo que ven que le pueden dar más o menos rienda suelta, ¡ah! Gasta esa mierda, un poco real. Sí, pero es que yo creo que eso pasa mucho cuando todavía estás como en ese proceso de Claro, maduración. yo creo que pasa es que ellos realmente no saben cuánto cuestan las cosas. No, y que lo chivo realmente es cuando te pasa lo contrario. Sí, malo es cuando lo Cuando, pichirrean. no, cuando pierdes la creatividad, o sea, cuando sacrificas tanto la creatividad por el tecnicismo y terminas haciendo solo construcción. ¿Cómo así? No, me perdí, me jodí. Bueno, porque, ¿qué pasa? La arquitectura no es solamente hacer las paredes, No, pero de a bola. veces te vas tanto a la realidad que sientes que esa es la única respuesta. Ah, claro, claro, claro. Entonces, cuando Hace puro cuadradito. te das mucho a aquel extremo, entonces pierdes la magia, pues. Claro, ya no. Pierdes la magia que es lo que te hace hacer arquitectura distinta. Entonces te vuelves muy Sí. práctico, rígido, básico, ¿sabes? Entonces yo creo que es mejor, está muy loquito y bajarle y tratar de Sí, encauzarlo, eso también es verdad. Eso es tratar de como encauzar esa fantasía o esa idea de un proyecto a la a realidad. la realidad, pero que siga teniendo su Sí, toque de locura. es más difícil, ¿cómo es? Es más difícil hacer que una persona cuadrada haga algo diferente que hacer que una persona que está acostumbrada a hacer una locura lo lleve a una vaina más. Lo O sea, es encauces, más fácil depurar. O sea, es más fácil que tú tengas muchas ideas y las depures que al revés. Que no tengas ideas y tengas que añadir. pero sabes que eso me recuerda mucho al tema que hablamos la otra vez de la educación con los profesores. Esa vaina a mí me recuerda a un capítulo de Bob Esponja. Hay un capítulo de Bob Esponja donde le piden a Bob Esponja que haga un círculo. Entonces, porque él está haciendo unas clases de arte con, ¿cómo se llama? Con Calamardo. Entonces Calamardo le dice, no, mira, para hacer el círculo tienes que hacerlo así. Y él lo hace bien, o más o menos bien a la primera. No le queda perfecto, ¿ves?
Entonces Bob Esponja dice, no vale, no me acuerdo qué es lo que le dice, pero no chicos, la forma de hacer el círculo es, entonces Bob Esponja lo que hace es hacer un rostro perfecto, un rostro así de Miguel Ángel, una vaina rechísima, y lo borra, ¡fa! Y le cae el círculo. Bueno, Y Calamardo como que, ¿qué? Mierda. a mí me recuerda más bien el tema que hablábamos en la educación, Ay, coño, de cuando tú pasa. encausas, o sea, de cuál es el trabajo real de digamos, de un profesor en cierto nivel, porque no vamos a hablar de los inicios, sino más que todo como en ese proceso de descubrimiento, ¿no? Que no es hazlo así, o hazlo como a mí me gusta, o hazlo de esta forma determinada, sino ver cuál es el material con el que tú vienes, o sea, Para saber qué. cuáles son esas locuras con las que tú vienes, tratar de entenderlas y Claro, tratar de darte ciertas herramientas para que tú mismo claro. puedas desarrollarlo, pues, ¿sabes? Que eso realmente es lo difícil de la educación, por eso No, no eso, todo el mundo es educador, pues, el profesor o es no así, debería, hay uno en un millón. o no debería ser, Creo que pero yo nada más he tenido una sola profesora. bueno, yo sí he tenido varios, pero también es muy común el otro perfil, porque a veces uno tiende a confundir como la orientación con lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, como yo Y lo eso quiero, pasa en la arquitectura arrecha. lo que es para mí la realidad, lo que es Claro. para mí un buen diseño. Esto que yo considero que está bien, esto es la verdad. Tú sabes que mi papá me dio un consejo cuando yo estaba pequeño, verga, yo nunca se me olvide esa verga. Pero cuando yo estaba en quinto grado, yo, bueno, siempre he sido como el más inteligente de todas partes, entre comillas. Y entonces cuando yo estaba en quinto grado, yo desarrollé, a mí no me gustaba dar exposición al caletre. Primero porque nunca me gustó estudiar caletre, o sea, nunca. O sea, para mí esa mierda siempre fue imposible. Y lo otro es, entonces yo en quinto o cuarto grado, una verga así, empecé a desarrollar un estilo de exposición que era más, mucho un cuento. Entonces en quinto grado, que esa es la mejor maestra que yo tenía en mi vida, María Fernanda, ella nos te daba las primeras exposiciones del año, eran como que cosas que a ti te gustan. Y en ese momento yo estaba obsesionado con la mitología griega, obsesionado pero mal. Entonces yo, coño, no, una exposición de la mitología griega. Y la primera exposición era yo porque yo soy José Salomón Acuña, o sea, yo estaba primerito en la lista. Entonces, yo empiezo mi exposición sobre la mitología griega, literalmente echando un cuento, o sea, y te podrás imaginar, o sea, era yo hablando normal. Mira, sí, o sea, Afrodita nació de las bolas de Cronos, pues estos carajos estaban en la pelea y vaina, le cortaron las bolas al tipo y coño, y salió una espuma del agua y salió hasta con mi madre. Y todo el mundo como que, mierda, qué arrecho, y vaina, no sé qué, o sea, una vaina impresionante para la gente. Entonces la profesora tuvo una super idea, que al final después tuvo consecuencias inesperadas, que era que yo le iba a corregir las exposiciones a la gente. No, mira, tú lo vas a hacer así, tú lo vas a hacer así. Entonces todos los días yo llegaba a la casa echando el cuento de cómo los demás lo hacían horripilante. Y como al cuarto día mi papá me dice, hijo, acuérdate que a pesar de que tú tienes un estilo muy bueno, tu forma no es la forma perfecta. Porque no hay forma perfecta, pues realmente. Entonces ten cuidado con confundir lo que, o sea, lo que tú crees que es perfecto con lo que es perfecto objetivamente hablando. Que obviamente en eso de las exposiciones no hay objetividad, pues. Entonces yo pienso que lo que le pasa mucho a los profesores y sobre todo en las carreras de humanidades es que confunden el criterio que ellos tienen sobre lo que es algo bueno con lo que es bueno en general, pues. Porque pasa mucho es que si tú eres un carajo que está acostumbrado a hacer arquitectura ortogonal o eres así muy, ¿cómo se llama la vaina esa que es en bucle? Eh, es cuando Ajá, esa verga. fractal. Ajá, eso, ahora es fractal y vaina, que te gusta mucho ese tipo de diseño, te presentan una curva y tu cerebro explota. Y tú piensas que eso no, y tú piensas que eso no está bien, más porque no lo entiendes o por lo que razón que sea. O de repente no te gusta, pues te parece Exacto, no te gusta, o sea, que estéticamente no se ve no bien se y ve no te bien. gusta, pues. Esas formas no te agradan. Pero eso no quiere decir que esté malo. Lo que pasa es que la arquitectura, la gente a veces casa la belleza, lo Con unas hermoso normas, sí. con lo bello, ¿sabes? Sí. Y no necesariamente
una pared que esté totalmente lisa es una pared que está bella o que está hermosa o que se ve bien, sino que la pared tiene que estar amarrada con la intención del arquitecto al hacer esa pared allí. ¿Por qué la hizo? ¿Cómo la hizo? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que busca transmitir esa pared? Porque la arquitectura tiene que hablar. Claro, Tiene que hablar de lo que a ti te gusta o lo que no te gusta, pero tiene que hablar. claro, eso es como los monumentos, O sea, ¿cómo se llaman? Los monumentos de los campos de concentración en Auschwitz y vaina. Esa es arquitectura maldita. O sea, que está hecha literalmente para que tú vayas para allá a sentirte como una maldita mierda. para causar incomodidad, Para para sentirte causar angustia. mal. Yo no conozco a nadie que haya ido para allá que no se sienta mal, se siente mal. Hay gente que vomita. Es una vaina horripilante, la vaina te deja vuelto mierda. Pero está hecho para eso, porque la idea es que tú, o sea, tener una impresión de lo que sucedió ahí realmente, porque fue una vaina horripilante. ¿No? Y que tiene, o sea, busca que la gente sienta, pues. Pero si tú te ¿Sabes? casas, o sea, si tú te casas como que no, todo tiene que ser, por decir algo, todo tiene que ser alegre, el concepto tiene que ser optimista, o todo tiene que ser de cierta manera. Cuando tú te casas con eso es como la gente que no come picante, man. Ajá, está bien, no comes picante, pero o sea, tú te estás perdiendo literalmente como de un amplio espectro de sabores que no estás experimentando, bueno, por las razones que sean. Entonces, si tú te casas como con una cuestión, cuando eres profesor, de alguna manera le puedes hacer daño al alumno, porque lo llevas a pensar, sobre todo cuando son estos alumnos que están locos de bola, porque lo haces creer que la forma en la que él experimenta la realidad está errada. Y lo desmotiva, lo vuelve verga y ahí es que empieza la vaina chimba. ¿No? Y lo encasillas, pues. Claro, el que está loco, al loco no lo agarra nadie, mi hermano. El que está loco de verdad, el que tiene la semilla, el que tiene la marca de la bestia, ese pero coño, ¿sabes? Hace su experiencia educativa muy implacentera sin necesidad realmente. Lo que pasa es que también hay detonantes de locura. Hay personas que tienen la chispa No, el y que tiene, lamentablemente pasan 10 años claro, en donde esa chispa no se topa con la gente que debería toparse. con Eso es eso una que vaina te súper- termina, con esa pólvora que te termina de estallar, ¿me entiendes? Es que yo pienso que en la experiencia de vida que uno tiene, hay gente que tú te topas, que tú te consigues y tú dices, o sea, esta persona de verdad cambió mi vida. O sea, si yo no me hubiese, si mi realidad fuese diferente y yo no me hubiese topado con esta persona, o sea, no sé, pues, bueno, o sea, no sé qué hubiese sido de mí. Y yo pienso en bastante gente, que yo digo, oye, esto es una influencia, coño, arrecha. O sea, fuerte, predominante, que yo digo, rasgos de mi personalidad bien marcados que vienen de aquí, o que en su momento, ¿sabes? Dijeron cosas, hicieron cosas, te dieron a ti a veces son vainas pequeñas. A mí me ha pasado que hay gente que me dice, no, una vez tú me dijiste esta vaina y esa broma, y Ah, yo como, sí. "Eso es y yo como que, bueno, mano, yo lo que estaba era recho contigo, ¿viste? Sí, Y es estaba era verdad. volviéndote requete verga. No, y si a estas influencias le sumas el entorno, No, entonces me empieza coloco otra peor. variable porque tú dices, no es lo mismo una persona que creció, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos bien drásticos, una persona que creció en su casa, Claro. rodeado de comodidades, o de repente no de comodidades, sino en su casa, rodeada de su familia, pues. A una persona que salió de su casa, tuvo que irse a estudiar a otro lado, trabajar mientras estudiaba, que empieza a ver el mundo de otra forma antes Sí, y sí. que empieza a saber el valor de las cosas antes. Entonces tú empiezas a, oye, Sí, o sea, hacer la tienes comparación, como esas pues. influencias, pues. Yo a veces pienso que si tú te vas a meter profesor, tú tienes que tener muy claro que tu trabajo no es conseguir una fórmula que le sirva a todo el mundo, sino ver a cada estudiante realmente como un individuo que tiene necesidades particulares. Por eso es que esa vaina, o sea, la masificación de la educación, esa verga no sirve. O sea, que un profesor tenga 30 alumnos, eso
Eso es un extravío del razonamiento. O sea, eso es imposible. Esa persona no le puede dedicar lo que le tiene que dedicar realmente a cada estudiante. Es imposible, no le da. Entonces tiene que hacer todas estas vergas genéricas y vainas para que más o menos la vaina avance. O sea, no puede. ¿Sabes que cuando yo ¿Sabes estaba... lo bueno que tiene la UDO, viste? Porque la Sí, UDO antes tenía bastantes profesores y a ti te ponían un taller de diseño, eran 8. sí, exacto. Eso iba a decir. Cuando yo estaba en... Ahorita son más, Sí, pero ahorita realmente más porque no hay profesores, pues, pero cuando yo estaba en primer semestre, Charlito con... eran como 8 ustedes, 7, 8. Sí, era preferible dividir los grupos. Y habían 6 talleres de diseño. Sí, Una era vaina así, preferible era dividir los bastante. grupos a Y yo tener me acuerdo como, porque nadie quedaba en los primeros, era un peo. como en los primeros. O sea, cuando te ibas a inscribir era un peo, siempre terminabas tú en el cuarto. No, chico, a mí en primer semestre más bien me pasó al contrario. ¿Sí? O sea, yo no te inscribí en el primero, yo te inscribí como a partir del tercero. No, pero por ejemplo con Charlie, el tema fue que era el único profesor disponible en primer semestre. Y todas sus materias, todas sus clases eran de noche, pues. Algo así, eso fue un perreo. Eso era una vaina, una Entonces, angustia horripilante. bueno, no importaba en qué horario, o sea, qué clase te metieras, todas eran de noche y con el mismo profesor, pues. Pero no, lo que iba a decir es que me acuerdo en una clase con la profesora Blanca, que ella daba expresión 1, que es una materia que amerita mucho análisis, o por lo menos parte de lo que ella hacía era un tema del análisis del perfil, pues como esa primera identificación de la persona y que tú también te conocieras, como que empezaras ese camino, ¿no? Claro. Y ella lo hacía mucho a través del arte, a través de las actividades. Y recuerdo que ella nos hizo una especie de quiz, vamos a decir quiz, que es un documento como de, no sé, 10 páginas, algo así, que era muy práctico y plástico, muy artístico. Y te hacía preguntas muy básicas, que yo lo entendí años después. Y entre las cosas que te mandaba a hacer el documento era, por ejemplo, dibújate viéndote en un espejo, termina esta forma, te hacía preguntas así muy básicas y realmente si te pones a analizarlo ahorita son preguntas que sí tienen como ese trasfondo psicológico, ¿no? Claro, como para Y identificar. esa era su primera información de nosotros. Y yo recuerdo que en una de las clases yo me di cuenta ¿Esa fue la que que te dio historia, fue la área? no, expresión. Ah, coño. Y en una de esas clases yo me di cuenta que ella hacía un paneo general de todos los alumnos, pero se sentaba con cada alumno y te revisaba, todos veían, ¿no? Claro. Pero ella te revisaba, pero a ti, o sea, tú sentías que era contigo nada más, entonces se sentaba, te revisaba y se dedicaba el tiempo que se tuviera que dedicar. O sea, que esa clase, si le alcanzaba para 2, le alcanzó para 2. Si le alcanzaba para 4, le alcanzó para 4. O sea, no era que tenía un tiempo, no, contigo 3 y con el otro 3, no. O sea, era el tiempo que amerite la revisión. Y te revisaba cada detalle, y te explicaba, y te observaba, y cuestión. Y tú te das cuenta cómo la dedicación era tan puntual. Claro, es puntual, es bien Y puntual. éramos grupos pequeñísimos, Pero bueno, eran pequeñísimos. pequeños. Y así mismo pasó en diseño también es así, pues, que eso es verdad, en la UDO se ve mucho eso, que el profesor se O sea, sienta con cada alumno. yo no sé cómo es en las otras universidades, pero la UDO eso era algo que tenía muy bueno. Pues. Un taller de diseño era poca gente. No, Y y se entraba sienta. arquitectura poca gente. Se sienta con cada alumno y revisa el proyecto y le dice y le Porque explica y por lo ve. prueba eran como 20, algo así, por semestre. O sea, era poca gente que entraba. Antes los salones lo máximo eran de 10 y si eran de 12 era una Sí, exageración. era como un targa, no vale. O sea, ver, demasiada gente. 12 alumnos, 15 alumnos, ver, una exageración. No, Ahorita pero sí es un poco más porque el tema de los profesores sí, está fuerte. está complicado, pero... Y los profesores tienen mucha carga también. Claro, vale. Porque el tema de revisar a una persona es que eso nadie lo dice, que el trabajo del profesor, además de todo lo que ya hemos dicho, es que tiene que pasarse el switch. O sea, tú empezaste con Salomón y tienes que meterte Ahora en este. o sea, como en el mundo de Salomón, pues. Ah, Después te pasas el switch y vas con fulano. Lo que le funcionaba a Salomón no es lo mismo que le va a funcionar a fulano.
y tienes que analizar cada uno de los proyectos y todos los proyectos tienen respuestas distintas, así sea en el mismo uso. Entonces cuando tú te pones a estudiar esos detalles, tú dices, a ver, el trabajo del profesor, por lo menos el profesor de diseño, es complejo, es complejo. Sí, vale. O sea, realmente sí es complejo. No, y el cansancio mental, ¿no? Porque Claro, esa vaina cansa rechamente. imagínate que revises en un día No, eso es demasiado. 5 viviendas. Es que yo me pongo a Náguara. yo me pongo a pensar, o sea, yo me pongo a pensar, por lo menos en nosotros. Yo me reúno con 2 personas en un día y quedo reventado. 2 personas, 2 reuniones que duren 1 o 2 horas. No, joder, eso bueno, una tercera, bueno, pues eso es una vaina horrible. Uno atiende a sus clientes con mucho cariño, pero esa vaina cansa. Sí, es agotador. Entonces Sí, imagínate que tengas que jalarte unos guarichos que no entienden la verga, te volver a explicar, volver a explicar, volver a explicar, volver a explicar. ¡Ay! Y volverlo, o sea, de verdad tienes que tener un perfil muy particular para ser profesor. bendecido. Claro, vale, Porque hay gente que tú le ves la pedagogía y tú dices, esta persona nació para esto. sí, definitivamente. También es que hay gente que, ¿cómo es? Es que si tú amas la arquitectura de verdad, eso es como, me acuerdo que yo tenía un primo que le gustaba, bueno, todavía tengo ese primo, que le gustaba burda el fútbol. Y yo le decía, mano, sí, yo estaba viejo para jugar, realmente no, nunca iba a ser profesional. Pero yo le decía, bueno, pero si tú amas realmente el fútbol, pues haz otras cosas, pues. Puedes abrirte un podcast y narrar fútbol, puedes ser comentarista, puedes ser árbitro, Sí, puedes, ¿me entiendes? O sea, puedes organizar ligas pequeñas aquí, vainas. O sea, hay un montón de vainas alrededor del fútbol que tú puedes hacer, pues. sí, Y lo mismo exacto. pasa con la arquitectura. Yo pienso que si, o sea, si tú eres profesor, si tú de verdad amas la carrera, o sea, que tú amas la vaina, que estás obsesionado con la vaina, tú, o sea, vas a tener la energía para hacer eso. O sea, para tener paciencia con la gente, entender en qué momento están esas personas, esos estudiantes, tener la paciencia necesaria, todo eso. Sí, la vas a sacar de donde no la tienes. O sea, claro, no es fácil, esa vaina es triple Porque no R. es solamente extraerte de otra cosa, sino de tus propios problemas, pues, tus propias Claro, tu propia situaciones. situación, ¿no? Bueno, pero es que eso le pasa a todos los profesionales. Al final Claro, el buen pero profesional es realmente el que ama lo que hace. Si no lo amas, si estás ahí porque no, porque esto da riel, porque esto no sé qué, porque yo a mí me dijeron, porque mi papá me dijo, porque fulano, estás frito. No, no vas a ser, es imposible que seas excelente, porque es que tienes que dedicarle muchísimo. Y tienes que sacrificar cosas por eso, ¿sabes? Sí, yo me acuerdo, a lo mejor, bueno, yo gracias a Dios yo nunca he pensado que mis papás no estuvieron en mi vida, porque ellos hacían un esfuerzo inmenso. Pero también, coño, había veces que uno pasaba 3 días sin ver a mi papá. O sea, de guardia, pues. Mi papá se fue un año para Argentina, ajá, eso, veía a mi papá cada 6 meses. Esos son sacrificios que la gente tiene que hacer cuando ama lo que hace. Y también lo hace por estas personas, ¿no? claro, Pero la gente no piensa en eso, ¿no? La gente piensa que la vaina es como en las películas. Que la broma pasa como que en una transición. No, mis niños, son años. ay, se me había olvidado que habíamos quedado con Julio para hoy. No cuadramos hora, pues. Bueno, la buena hora es ya hoy. Bueno, mi gente, cerrado este capítulo del podcast porque vamos a tener un cliente que se nos olvida. Ay, vamos a poner aquí. Le di a red, ¿no? Le das otra vez a rec y te va a decir confirmar. Exacto.